Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este encuentro en el cumpleaños tan especial que tenemos del genio de Wolfgang Amadeus Mozart. Esta transmisión que en conjunto, ¿cierto? Bueno, en realidad, parte del trabajo que hace el Conservatorio de Música y Bellas Artes del Sur Combas, como una forma de seguir manteniéndonos en contacto cerca con lo mejor de la música, la cultura, las artes, en sus variadas expresiones, en esta época un poquito compleja de poder trabajar, ¿cierto? Donde las clases no se manejan como de antaño, tal vez esto cambie para siempre, pero esta costumbre que teníamos en el verano tan linda de ir a los conciertos, a las exposiciones, a justamente las charlas, clases especiales de pintura, de arte, todo esto que está un poquito en receso, nos ha obligado de una manera bonita en todo caso de crear nuevas instancias, una nueva forma para poder compartir, y es así como a través del Instagram acá del Conservatorio de Música vamos a realizar esta conversación, este espacio para comunicarnos, como les digo, para disfrutar un poquito, ¿cierto? Una hora es tan poco, podría ser una vida completa de estudios, pero es tan pequeño para poder acercarnos a una figura tan rutilante, a algo tan extraordinario, tan difícil de comprender, tan amplio, ¿cierto?, en sus características como la figura de Mozart. Así que en este momento que están ingresando algunas personas, les doy a todos la bienvenida. Voy a aprovechar un poquito de tener aquí una de las pantallas extra para poder ver algún tipo de pregunta o qué sé yo. Si se da algún tipo de enlace donde podamos compartir, están totalmente invitados, por supuesto, a realizarlas, a hacerlas presentes. Así que voy a mirar por acá. Bueno, si llego a ver ahí alguna entrevista, alguna pregunta, yo encantado con responder. Como les digo, les doy las gracias por abrirme vuestro hogar, su lugar, su rinconcito en este día tan especial que tenemos este cumpleaños de la figura de Mozart. Para comenzar, creo que es bonito, o más bien necesario, creo que va a ser bonito a medida que lo vayamos desarrollando, pero es muy necesario entender que lo que vamos a hablar de Mozart podría ser visto desde muchas ópticas. Y no fue tan difícil encontrar el material, sino que decidir realmente de qué podíamos hablar en Mozart, qué acercamiento íbamos a tener, si un acercamiento más profundo, acorde al conservatorio, con un análisis algo más detallado, ¿cierto?, de lo que podría ser su obra particular, que es lo que a nosotros nos compete como músicos, ¿cierto? Dedicarnos a la obra, a pesar de ciertos aspectos de la vida tan interesantes, como músicos y como auditores, a la larga nos podemos enfrentar de una manera más vívida, más presente, más real, a lo que es su verdadero arte, esta capacidad que tuvo única, con un talento extraordinario de situar las notitas en estos pentagramas y realizar esta magia, que hoy en día, después de tanto y tantos años, nos sigue motivando, emocionando, nos sigue conectando con emociones tan especiales, ¿cierto? Comparte nuestra vivencia a través muchas veces del recuerdo, pero también, como espero hoy en día, a través del el conocimiento, del encuentro nova, es decir, de enfrentarnos a una obra y decir, wow, no conocía esto y de ahora en adelante forma algo importante en mi vida, forma parte de un rincón, de un espacio, de una necesidad incluso para quienes son músicos o para quienes son amantes de la música, muy bien lo entienden, ¿cierto? La idea cuando encontramos estos espacios tan extraordinarios. Así que un enfoque sin duda es su arte y habrá mucho de la música de Mozart durante esta transmisión, que ojalá sea lo que más podamos hacer, pero también hay aspectos de lo que es la figura de él como ser humano, su biografía, que son hasta el día de hoy fascinantes, enigmáticos por el paso del tiempo. Una de las cosas que son relevantes a la hora de hablar de Mozart es el entender la figura del genio, pero en una manera quizás nosotros estamos muy acostumbrados y puede que no nos equivoquemos tanto en nuestro juicio. De hecho, una palabra que yo ocupo bastante en las transmisiones de radio, en las clases, es la palabra genio cuando escucho algo extraordinario, algo que me sorprende. Cuando uno tiene espíritu de niño, la verdad es que se sorprende constantemente, debo reconocerlo, pero si es que tuviéramos que poner, así como para usar el cliché tan norteamericano y tan utilizado, ¿cierto? Tuviéramos que utilizar la palabra genio en una enciclopedia y diccionario y tuviéramos que poner una imagen, no les dudo, pero totalmente que habrían pocas imágenes contadas con los dedos de una mano quienes podrían caber ahí. Por ejemplo, Isaac Newton tal vez, y uno en la música sería Mozart, porque incluso en el caso de Mozart se refleja particularmente esta idea que tenemos de como del genio concebido, es decir, alguien que pareciera
traer algo desde otro lado, sin ponernos metafísicos para nada. No es una visión que yo comparta tampoco, aunque algunos pueden establecer, por supuesto, sus teorías, pero la difícil comprensión de cómo un niño de 4 años pudo componer esas piececitas para piano, ¿cierto? Sus minuetos, cómo alguien a los 9 años compone una sinfonía. Es cosa a los 8 años, en realidad. Que ustedes miren alrededor, no sé si hay algún niño presente, o conozcan a alguien, o se vean ustedes mismos a los 8 años, qué hacíamos, ¿cierto? Cómo nos metíamos en el barro con nuestros autitos. Tal vez alguno de ustedes desarrollaba algún arte ya, y esto era sorprendente y generaba no solo la admiración obvia, ¿cierto?, de nuestros padres y cercanos, sino que de algún externo. Pero imagínense componer una obra, una sinfonía, una pieza que ustedes pueden ver compuesta, que está redactada en una cantidad de hojas, con instrumentación, con una relación armónica, con un mensaje también, ¿cierto? No es solamente poner notitas y que suenen bien, hay una coherencia. Entonces esto nos devela de que estamos hablando claramente que dentro del mundo de la música, por así decir, docta o clásica, dos nombres que nos ajustan tan bien, pero dentro de ese espacio y dentro de los grandes compositores que son ya un elite, por supuesto, ¿cierto? Estos tipos que crearon obra y que sentan olas, ¿m? Y que generan un movimiento que cambia la vida de tantas personas hacia adelante. Más encima, Mozart está en la cumbre de ello. ¿M? Primero que nada por este aspecto biográfico extraordinario, ¿cierto? De contar por un lado con la suerte, ¿cierto? Hay que hablar un poquito aquí de figuras relevantes. Uno sería, por supuesto, su padre, su familia, su espacio hogareño. ¿Y por qué en realidad ponemos mucho la figura en Leopold Mozart, el padre de Mozart? Es porque él era un músico extremadamente competente, o sea, era un gran músico. Y hablaríamos mucho de él si no fuera porque su hijo es tan extraordinario. Creó obras importantes en el aspecto musical, ¿cierto? En las partituras, también en el aspecto teórico, y obviamente a la hora de nacer sus hijos, sus dos hijos, su primogénita y luego Mozart, él trató como todo padre que ama, ¿cierto?, algo con tantas ganas, de entregarle este elemento. Y al estar en un espacio, en un hogar con tanta música, con tantos elementos, obviamente esto se dio de manera natural. La hermana de Mozart desde muy temprano demostró esos dotes extraordinarios, pero con Wolfgang algo especial apareció. Tal vez el hecho de ser más precoz en este aspecto, o tal vez su personalidad, algo que se puede percibir a través de las cartas, ¿cierto? Como su capacidad de brillar como una estrella, ¿cierto? No basta a veces cuando hablamos de alguien que tiene un don, sobre todo en una época como hoy en día, donde los medios están constantemente entregándonos cosas. Tenemos a ver y a preferir muchas veces aquello que no solo nos entrega ese arte que va intrínseco, ¿cierto? El músico que haga buena música, el deportista que logre triunfos, sino que personas que a través de ciertos aspectos, ¿cierto?, nos entregan una fascinación. Y Mozart tenía ese genio, tenía esa varita, ¿cierto? Un chico con una personalidad muy especial que nunca cambió, con un sentido del humor muy amplio. Algo contrario tal vez a esta figura que tenemos cuando vamos a un concierto y pensamos, oh, voy a un concierto de música docta, y nos imaginamos todos serios, y los compositores y los viejos antiguos con sus pelucas, mirándonos y sonriendo, y no sonriendo tanto porque se te puede caer el monóculo, ¿cierto? Como decían The Beatles en algún momento. En el caso de Mozart, su genialidad, su espontaneidad dio una figura perfecta que su papá supo explotar, y utilizo bien la palabra, muy bien. Supo y vio en él no solo la fascinación de la música, algo de lo cual Leopold, su hermana y su madre eran fervientes admiradores, sino que vio un producto y hizo todo lo posible, contra viento y marea, cometiendo tremendos triunfos y también, por supuesto, errores. Quienes de ustedes padres saben, y hijos y posteriores padres tal vez sabemos, la carrera esta de tratar de inculcar, de tratar de educar, de proteger, de querer, de amar, es compleja. Y hoy en día es muy fácil apuntar con el dedo, ¿cierto? Y decimos los aspectos negativos de esto. Pero muchos concuerdan con que tal vez el genio de Mozart, esta figura relevante e histórica, tiene alguna relación no solo con lo que él nació y con su trabajo, sino con esta capacidad que tuvo su padre, como les digo, de explotar este talento, en primera instancia de los dos hermanos, pero luego del brillo propio de Wolfgang Amadeus Mozart. Y para ir a esta figura un poquito, como les dije, era muy relevante que habláramos de música, ¿cierto? Que disfrutáramos de la música. Así que les quiero mostrar una de las formas musicales que él exploró de manera detallada, de manera potente. Una es, por supuesto, la sonata de piano, que es una música que contiene una estructura. De hecho, de fondo estamos escuchando un poco eso.
¿cierto? La sonata es una estructura, es una forma, es como decir algún elemento, ¿cierto?, que contiene un marco, una estructura específica, que con la época ha ido evolucionando, pero tiene ciertas reglas muy bien instauradas en este periodo ya por Haydn, un tremendo genio también, un poquito anterior a Mozart, al cual hubo una admiración mutua, ¿cierto? Mozart admiraba la figura de Haydn. Haydn, cuando conoció a Mozart, también logró ver que había alguien ahí, en sus propias palabras, ¿cierto?, que iba a deslumbrar el mundo completamente. Supo ver este talento. Entonces vamos a tener una imagen un poquito más presencial. Aprovecho en ese momento de ver algunos videos, por supuesto, de lo que sería una sonata de Mozart en uno de sus movimientos, y con un particular detalle de que está tocada en un instrumento de época. Esto lo vamos a hablar un poquito después, para que tengamos una imagen un poquito más clara, ¿cierto?, de lo que es su música. No nos vayamos tanto en hablar y podemos disfrutar de este elemento. Vamos a buscar acá para compartirles a ustedes. Y se me perdió. Acá. Yo sé que algunos de ustedes me van a querer cortar en trocitos cuando tengo estas introducciones, quisieran escuchar solo la música. Prometo compartir todos los links de estos, que son links abiertos, ¿cierto?, para que puedan escuchar las obras en su integridad. Pero quería dar el detalle, ¿cierto?, de que cuando conocemos un piano tenemos una figura muy clara en la cabeza. Este instrumento gigante que se ve en las salas de concierto, de un color negro y que tiene una sonoridad tan bella como potente. Acá el piano que observamos se ve, ¿cierto?, más pequeñito, como un piano de casa. En realidad es una copia, ¿cierto?, de un modelo de piano correspondiente a la época de Mozart, que hoy en día es reconocido y diferenciado del piano tradicional, llamándole fortepiano, que es el nombre original realmente del instrumento. El instrumento, cuando nació como tal, el instrumento de los martillitos golpeando las teclas, se llamó fortepiano, que significa fuerte, suave, fuerte débil, que era la característica que tenía el martillar de las cuerdas y que cambiaba el carácter de los otros instrumentos de teclados, como el clavecín y el órgano. En este caso, este fortepiano tiene una sonoridad muy bella, muy cantarina, mucho más orgánica, mucho más de piel, y pueden disfrutar un poquito más, por supuesto, y presten atención a ese detalle, ese tímbrica. Ahí tenemos una característica propia de la sonata. Aquí Mozart representa una idea melódica, ¿cierto?, que es el comienzo de la obra, representa una forma musical, y esta es la, por así decir, la célula. Y luego esta célula se ve variada, cambiando la tonalidad, muchas veces pasando de mayor a menor, o al revés, según la música. Ustedes, yo creo que podían reconocer rápidamente, ¿cierto?, el comienzo de la obra. Vamos a poner un poquito el comienzo. El tema. Ahí tenemos ese bello tema, ¿cierto?, que lo escuchamos, y esa característica que tiene Mozart, que hasta se ocupó en la novela que después llevó la película Amadeus. La idea como que tiene Mozart, que escuchamos una melodía de él y no la olvidamos más, se nos queda implantada en la cabeza.
Entonces podemos tener el ejemplo ya de la melodía sonando en la cabeza y podemos ir a esta variante que él mismo crea después. Vamos a ir un poquito más adelante. Aquí está la conclusión de la escena 1 del primer movimiento de la sonata de Mozart. Una conclusión clara y luego toma nuevamente este tema, toma nuevamente esta figura y la varía y nos lleva a un campo distinto. Obviamente Mozart, al disfrutar de una pieza con una sonoridad mucho más amplia que nos invita a escuchar la obra, nos lleva a rincones un poquito más oscuros en esta variante, ¿cierto? Del modelo que les digo yo, lo que significa una sonata. No sé si habíamos tenido la suerte algunos de ustedes de compartir o de disfrutar este instrumento, ¿cierto? Que tiene un sonido claramente diferente al piano. Ya vamos a ir un poquito a un piano tradicional para que sintamos los contrastes. Bueno, esta sonata es realmente bellísima. Prometo compartir los enlaces luego que se produzca, que se comparte este video. Seguramente lo compartiremos a través de varias redes del conservatorio. Ustedes podrán ver un detallado listita ahí con los intérpretes, las obras, que son una selección mínima de las más de 600 obras que tiene Mozart. Así que tenemos un buen ejemplo ahí para compartir. Bueno, dicho esto de la forma musical que tiene acá Mozart, de este trabajo tan detallado, era porque él logró ser un tremendo virtuoso del instrumento. O sea, esta obra, imagínense, pónganse ustedes frente a un piano, cuando uno empieza a buscar notitas y toca así, pero ya en la cumbre, ¿cierto? El comienzo de Para Elisa, o alguna canción, la de los perritos, la escala de do. Imagínense comenzar a crear esta música, imagínense hacerlo a los 10 años. Por eso les digo que es algo tan complejo, es tan maravilloso, pero tan difícil de encontrar una explicación. Hay muchas historias que han buscado incluso una explicación científica en el análisis de lo que podría ser el cráneo de Mozart, ¿cierto? Hay toda una novela, toda una leyenda detrás de eso, y que siempre se saca y se buscan las osamentas y se vuelven a sacar para buscar si el ADN corresponde. Siempre lamento quitarles el chiste a algún documental que vayan a ver a futuro, pero con resultados inconclusos. O sea, no se sabe. Pareciera que no, ¿cierto? Cuando se analiza algunos familiares y cuando se ven algunos aspectos, pareciera que no corresponden nomás. Bueno, es acá una forma nomás que tenemos registrada de este instrumento. Yo estoy mirando acá, si me encuentro preguntas. Les agradezco mucho los comentarios, ¿ya? Mucho, mucho de verdad. Algunos comentarios sobre la ropa, gracias. Otros sobre los juegos, la verdad que sí, personalmente me gustan mucho. A pesar de que juego bastante poco, no tengo mucho tiempo. Soy un jugador medio retro. Me gustan los juegos más antiguos y como decían ahí ese The Legend of Zelda es maravilloso. Justamente, como soy músico no tengo mucho tiempo, pero tengo mis placeres por ahí. Sobre Mozart me llegó alguna idea si habían obras favoritas. Uf, pregunta muy larga, voy a tratar de mostrar un poquito acá, pero no quedarme tantos mis gustos. Otra forma que Mozart exploró de manera maravillosa, y quizás esto lo podría poner en una cumbre, ¿cierto?, en relación a otros compositores, es que cada forma que exploró, esta estaba la sonata para piano o la música para piano solo, después está la música para conjuntos de cuerdas pequeños, los cuartetos, vamos a tener un ejemplo, o la música para vientos, o un concierto para piano, para violín, un concierto para arpa y flauta, maravilloso, maravilloso, o una obra coral importante, o las óperas, ¿ya? Todas estas obras Mozart las exploró al máximo y en una vida tan corta como la de él, logró
hacer verdaderas obras maestras, donde las tomó, donde pisó un verdadero rey Midas, por así decir, de la música. Notas que escribió generó un arte único. No todos los compositores tienen este talento. Por ejemplo, ya vamos a entrar acá en el pelambre musical. Aquí es donde empiezan a llegar los coscachos. Pero, por ejemplo, Beethoven, que es un tremendo, tremendo genio, ¿cierto? Por supuesto que a la altura, tremendamente admirable para algunos, quizás mucho más, por supuesto. Para otros estará ahí en la disputa. Beethoven tuvo una forma muy especial de trabajar la voz. Su ímpetu musical, ¿cierto? Lo llevó a la hora de hacer obras vocales y trabajarlas de una manera distinta. Y esto de repente tal vez hizo que sus obras, por ejemplo, su única ópera o la música que tiene voz, que sea maravillosa, hay que decir la Sinfonía número 9 con su canto coral al final, un canto que te hace, ¿cierto?, ser un mejor ser humano cuando uno al menos la escucha durante ese instante, o qué sé yo, la Misa Solemnis. Pero aún así, no ese estilo de canto, digamos, al menos aunque sea de forma de moda, ¿cierto?, del gusto de la gente, del gusto general. Quizás porque es muy complejo y sea muy difícil ejecutarlo, estudiarlo, ¿cierto? Y poder interpretarlo de la manera que Beethoven lo tuvo en su cabeza. Pero Mozart cuando hizo ópera cambió la historia de la música, ¿cierto? Y como decía Edith Fischer, una tremenda pianista que viene constantemente al conservatorio y me ha tocado compartir con ella, que para estudiar a Mozart y entenderlo hay que ir a sus óperas. Algo que vamos a hacer un poquito antes, ¿cierto? Un poquito después, perdón, pero antes me gustaría ir a esta forma musical que les digo yo de cámara. Cuando tenemos conjuntos musicales y hablamos de un músico, dos, tres, cinco, un grupo pequeño, hablamos de música de cámara para diferenciarla de la música orquestal, por ejemplo. ¿Ya? Y cámara se refiere a habitación, pieza, la cámara. Entonces, músico de cámara es porque estaba hecho para pensado para ser ejecutado dentro de un salón relativamente pequeño. Pequeño para los salones de los reyes de la época, ¿cierto? Que una pieza caben como 5 casas mías. No estoy llorando de mi casa, simplemente digo eso. Entonces, claro, podían estar 10 15 músicos tal vez en una esquina de la habitación del rey y él tranquilo tenía todo su espacio mayor. Ahora aquí caben 15 músicos, medios apretados, pero caben. Así que están todos invitados, se aparecen. Disfrutemos un poquito de esta otra esencia musical de Mozart, que son los cuartetos. ¿Ya? Un cuarteto, una música de cámara específica. Este cuarteto Kegel 421 en re menor, que es una verdadera maravilla. Es increíble un aspecto de Mozart que como con ciertas notas presenta una historia. Al principio pareciera ser solo música y de repente nuestra imaginación comienza a volar, comienzan las notas a llevarnos en un camino. A pesar de ser considerado por muchos un compositor absolutista, es decir, un compositor que compone por el arte de la música en sí, que es una diferencia con lo que comienza a pasar posteriormente. Los compositores comienzan a hacer especies de poemas, su música es descriptiva, comienza a tener una trascendencia sin texto, ¿cierto? Una obra habla del lamento o la tristeza de un personaje, de un rincón, de un espacio musical. En este caso, en la época de Mozart, todavía la música tenía estos caracteres que pareciera ser hacer música por el placer, el arte maravilloso de poder unir notas de manera extraordinaria. Pero Mozart obviamente que es un tipo imaginativo, no es simplemente, por decir simplemente, ya es todo una referencia, puede expresar esta música de una manera mucho más potente y de mucho más intensidad. Es algo que vamos a ir viendo poco a poco. Acá en la forma de cuarteto podemos ver cómo la música también es extremadamente rica y comienza a tener un contraste especial con la tímbrica. Son puros instrumentos de cuerdas que son familiares, pero los contrastes de sonidos agudos y bajos, ¿cierto? Tenemos un violín en una instancia, al otro lado acá, un violín, un violonchelo, ¿cierto? Un segundo violín y una viola, o una viola y un violín,
y podemos sentir estos matices, esta historia que nos están narrando los intérpretes, que muchas veces Mozart no deja descrita de manera directa, pero que invita al músico preparado a poder reflejar lo que se le llama hacer música. Hola, Gwen, veo tu mensaje, vamos a contestarlo. Primero que nada, salud, muchas gracias. Y lo segundo, sí, imagino que la pregunta es si se compuso para reyes. La verdad que en esa época casi no había otra forma de trabajar como músico que trabajar. Obviamente, los músicos necesitan alimentarse, ¿cierto? Y cuando lograba cierto nivel era trabajar para la gente que tenía poder, que era gente ligada a la realeza principalmente, y en un segundo nivel quizás a carácter religioso. Y Mozart luchó toda su vida por no eh, por prescindir de aquello, pero no lo pudo hacer exitosamente. Tuvo obras encargadas, ¿cierto? Pero todas estas obras encargadas eran por gente justamente que tenía el dinero, el poder, y en esa época el poder era político y económico, no estaba separado. No existía gente con el poder económico y con el poder político separado. Era todo uno, y el poder incluso, deberíamos decirlo, ¿cierto? Religioso, el poder eclesiástico era todo en uno. Por lo tanto, Mozart cuando compuso obras que fueran encargadas era para estas personas. Y Mozart tuvo las mil y un batallas en este estilo, ¿cierto? En esta vida que tuvo así. Dicho sobre esto, esta forma que tuvo Mozart hace pensar que muchas veces él fuera un compositor, y las obras que hemos escuchado, ¿cierto? Que gozó de ciertas dificultades, y esto es evidente. Se puede interpretar mucho por las cartas. Un aspecto muy rico al cual los quiero invitar a ustedes es que se puedan acercar. Voy a tratar de subir a la página del Combas o a mi página, subir las cartas, ¿no? Subir estos elementos que ustedes pueden entender un poco la filosofía y el pensamiento de Mozart. Primero que nada nos vamos a sacar de encima su figura musical, así por así decir, como de inmaculada, ¿cierto? Es una persona realmente eh, es elevadísimo en su arte, pero a la hora de hablar era cualquier otro. Tenía un humor muy, ¿cómo decirlo?, escatológico, ¿ya? Tenía un humor muy referencial a las partes del cuerpo, al aseo, y a veces este aspecto más juguetón de Mozart, que muchos definen como esta persona que no logra vivir su niñez de manera plena. Mozart tuvo que vivir toda su niñez viajando de un lugar a otro. Algo muy complejo, no solo por las formas de viajar en la época. No estaba la primera clase ni nada, tú viajabas de una ciudad a otra en carreta, tirada por caballos, y los hielos que había, imagínense, esa época hizo que Mozart tuviera mucha enfermedad y tuviera una vida muy débil al principio con su juventud, ¿ya? Tuvo muchos problemas él a la hora de comenzar estos primeros pasos, de tener ese rinconcito como de tratar de buscar el estrellato, le fue muy muy difícil. Y bueno, a la hora que fue un poquito más creciendo, pudo contemplar algunas elecciones personales al respecto a eso. Me gustaría mostrar un aspecto distinto de Mozart con otra obra. Vamos a ir a un concierto de piano, porque estábamos escuchando, ¿cierto?, esta maravilla de sonidos, de maravilla de sonido, y cómo es que Mozart une este aspecto orquestal, este aspecto de las cuerdas que estábamos escuchando en el cuarteto, con su capacidad como pianista, con su dominio del teclado, con un aspecto mucho más vibrante en un concierto, todavía con ciertos aires juveniles, que tiene mucho impulso, y que fue una de las maneras en las que Mozart logró llamar la atención, porque no solo era una obra vibrante, una obra novedosa que generaba curiosidad de quienes escucharan, sino que también verlo a él ejecutar y dirigir esto, nuevamente traía la figura esta de la estrella. A tal punto que para llamar la atención a veces estos poderosos que podían pagar, ¿cierto? Y podían llevar a que el trabajo de Mozart fuera bien remunerado, él trataba de encontrarlo. Por ejemplo, sabía que Príncipe, no me acuerdo en este minuto, lo tengo anotado acá, pero si me pongo a buscar voy a perder el hilo. Tenía paseos semanales muy temprano, y a las 5 de la mañana paseaba por ciertos lugares, por las plazas, por ciertos lugares de la ciudad. Entonces él juntó a su grupo de amigos músicos para formar una orquesta y dio un concierto, tuvo a sus músicos preparados 4:30 de la mañana, cosa que a las 5 cuando pasara él vieran esta ejecución extraordinaria y se pudieran topar con algo tal vez parecido a esto. Por ejemplo, imagínense este brillo, ver unos músicos, ustedes paseando sus perros y escuchar esto.
todos los instrumentos que vemos en esta interpretación son instrumentos copias originales de la época de Mozart, así que tiene una sonoridad muy especial, incluido obviamente el piano. Aquí se puede entender parte de la complejidad y la magia de esta música, porque obviamente es un concierto donde el piano es un instrumento solista, pero hasta el momento se ha relacionado muy bien con la orquesta. Está como escondido y comienza a aparecer poco a poco hasta llegar a esos rincones conocidos como cadenzas, ¿eh? Donde el pianista en cada movimiento demuestra su talento, su habilidad, su dominio del instrumento de manera ejemplar. Estas cadenzas muchas veces escritas por el mismo Mozart en sus partituras y otras veces por músicos más contemporáneos, intérpretes, revisionadas, ¿cierto? Modernizadas. Bueno, obviamente aparte de la interpretación de cámara aquí con instrumentos, con arcos, con cuerdas de época, ¿cierto? Con estos cornos naturales, con el oboe, ahí se ve un tablet propio de la época, ¿cierto? Un tablet del 1700 y algo, ¿cierto? Donde se ve en la partitura. Pero bueno, más allá de eso, podemos entender acá la complejidad y el arte de poder mezclar, el hacer esta música, esta invitación, y dos instrumentos de tímbrica tan compleja, uno como la orquesta, multitímbrico, con instrumentos de cuerda y de viento, y otro como el piano, y poder relacionarse y dar ideas. A veces una pregunta musical hecha por el piano respondida por la orquesta, por algún solista, y estos rincones, qué maravilla esto. Efectivamente, es una especie de abuelo o de padre del piano este instrumento, que en algún momento propio de la evolución dio paso al piano moderno, al piano que se conoce como el que está en el conservatorio, pero que hoy en día ha permitido separar, ¿cierto? Y gente que se dedica a estudiar este instrumento de manera separada, ¿cierto? A estudiar y entender la mecánica. Obviamente tiene ciertos cambios de ejecución. Bueno, hay varios detalles ahí que hacen que el ejecutante de un piano de esta época, un piano fortepiano, que son copias en general de estos instrumentos, haya que tener algunos colores. Cuando nombré lo de cadenza, nombraba sobre estos espacios que Mozart refleja muy bien, ¿cierto?, para su música y que inspiran la idea temática. Y me gustaría mostrar, al menos brevemente, un poquito de esta idea de cadenza, por ejemplo, en uno de sus conciertos para violín. Vamos a escuchar un concierto para violín que es extremadamente bello. Compuso al menos 5 conciertos para violín, los 2 primeros inspirados en otras obras y luego retomadas estas 3 otras más obras como grandes conciertos, todos compuestos en un periodo muy pequeño de tiempo, pero que muestran una evolución como si fueran escritos en palabras de Isaac Stern, el gran violinista. Le robó esta frase: pareciera que hubieran sido compuestos con 30 años de diferencia. Todo esto fue compuesto en muy poco tiempo, en menos de un año. Cada uno de los conciertos, Mozart se demoraba de repente 3 días y 4 días en escribir una sinfonía de 30 minutos, como la Sinfonía Linz. Así que es un carácter muy difícil de entender, muy complejo. Pero acá, por ejemplo, podemos ver un pequeño y breve, una breve demostración de lo que debería ser una cadenza, ¿cierto?, pero ejecutada de una manera increíble. Más que decir algo, esta cadenza, esta parte donde el violinista va a mostrar sus solos, sus dotes musicales basados en los temas, pero con un violinista extremadamente imaginativo, algo que probablemente, difícilmente, uno pueda ver en vivo nuevamente, así que vale la pena verlo en video.
Aquí vemos, por supuesto, escuchamos una especie de solo de violín dentro del concierto que toma sus propias riendas, pero que utiliza la melodía de Mozart y comienza a hacer variaciones durante 8 minutos, basándose en distintos estilos musicales. Si escuchamos esto no vamos a poder escuchar nada más, así que va a dar un salto, por ejemplo, para que sientan las variantes. Acá como se escuchan las variantes del tema, ¿cierto? En esta variante folclórica, llevando el ritmo con el pie, jugando con las percusiones, ¿cierto? Algo de carácter húngaro, con mucha fuerza, haciendo participar a la orquesta también. El siempre presente blues. Parece que a ese violinista no le gustaba mucho. No le gustaba mucho la variante mozartiana ahí moderna. Bueno, así tenemos un ejemplo, ¿cierto? Maravilloso, esto de libertades que se dio. Aquí trabajando con la orquesta, es realmente bonito. También, por supuesto, les voy a compartir el enlace para que disfruten de esta interpretación completa. Ahí toma otros conciertos, ¿cierto? Le robó unos pasajes a Mendelssohn. Y vuelve a la cadencia, ¿cierto? Esa indicación y la orquesta va a terminar el concierto bajo la partitura más tradicional del mismo Mozart. Es una ejecución muy entretenida y vi que Jean Paul, hola Jean Paul, te dando un saludo, director del conservatorio. Claro, ¿no? ¿De dónde venía esto? Ser alumno del gran Yehudi Menuhin. Y bueno, de hecho hasta la apariencia del cierto es muy Menuhin, este tremendo violinista, gran ser humano que fue uno de los virtuosos también más grandes del instrumento, un intérprete increíble y que parece que dejó inspiración para hacer esta versión tan interesante. No será del gusto de todos los mozartianos, pero creo que vale la pena compartirla para ver la amplitud que puede generar la música de Mozart. Otro detalle que me gustaría ver, ya que se va acortando un poco el tiempo, es esta característica que les digo de Mozart cuando llegó a la ópera. Y generalmente nosotros hablamos de ópera y nos imaginamos a esta gente cantando en un escenario, demostrando unos dotes musicales increíbles, pero el arte de Mozart detrás del canto de la ópera iba mucho más allá. Esto tenía que ver con una estructura dramática. Él tuvo primero que nada la imagen de escoger ciertos textos y ciertas historias que involucraban de una manera mucho más comprometida a quienes miran, a los oyentes, fuera una ópera del carácter más bufa, perdón, más humorístico, o si no algunos de los dramas más fuertes y más comunes de la música. Por ejemplo, su comienzo de la obertura de La flauta mágica, una de sus obras más célebres, que la estoy buscando por acá, ¿dónde está?
señor Flauta Mágica. Y vamos a escuchar una introducción breve, ¿ya? ¿Cierto? De lo que es la introducción, la obertura. Toda ópera comienza, que prácticamente toda, con una introducción solo orquestal, puramente orquestal, que nos hace una especie de prefacio, introducción, que nos manifiesta el carácter emocional que necesitamos para comenzar con una obra. Y Mozart lo hace de manera gloriosa en esta obra simbólica e importante de la flauta mágica. Se fijan el carácter específico de la obra, tiene un comienzo misterioso y en esta versión tomado muy muy lento, llama nuestra atención. Aquí disfrutamos el carácter de composición brillante, una fuga maravillosa escrita por Mozart para las cuerdas. Bueno, esta obra tiene lleno de imágenes, por supuesto, es parte de las obras finales de Mozart durante los últimos años de vida, así que tiene toda su madurez, todos sus rincones, y fue una obra muy polémica porque parecía develar de manera sin permiso, ¿cierto?, algunos aspectos de las órdenes donde mismo Mozart quería entrar de la masonería en la época, ¿cierto?, que era una orden muy oculta, muy silenciosa ¿cierto? Hasta el día de hoy. Hoy día está un poco más abierto esto, pero en esa época era muy misterioso, muy cerrado, y Mozart reveló algunos secretos. Y bueno, hay harta historia. Yo tengo preparada una charla sobre la flauta mágica, así que si ustedes lo escriben ahí abajo y les gusta, podremos hacer en la próxima semana por ahí algo sobre específicamente la flauta mágica, para conversar un poquito los aspectos musicales, interpretaciones de las escenas más importantes y entender un poquito también el background y el valor que da esta obra a futuro, ¿cierto? Pero aquí me dice alguno, claro, esto es como que de la ópera que conozco, es un aspecto como feliz, ¿cierto? Un aspecto alegre. Mozart nos presenta, después de esa escena misteriosa, nos presenta un rincón como de cierta alegría, un movimiento rápido, que presenta a los personajes que son de carácter muy lúcido, muy dramático, muy holgóricos, ¿eh? Cada uno de los personajes de la flauta mágica son verdaderos personajes de cuentos de niños. Tiene esa característica, así de color, de brillo, realmente increíble. Por ejemplo, no sé si tengo acá, creo que no estoy. Tengo una foto de los trajes de la época. Debería haberlo hecho en digital esto, ¿eh? Para que vean que soy bien boomer. Pero así lo aquí está. Por ejemplo, aquí hay una demostración de los trajes de la época. Algo se puede ver realmente maravilloso, teatralmente increíble. Excitante ver una obra con esos personajes y una música así. Pero si ustedes creen que Mozart solo expresó esta forma musical, déjenme mostrarles un fragmento de otra de sus óperas, de una ópera
también de épocas cercanas, donde Mozart quizás por primera vez en la historia, para la historia de la música, muestra un carácter. Las óperas, a ver, ¿cómo explicarlo? Mientras pongo el fragmento. La ópera en esa época era un espectáculo de realeza, era un espectáculo donde tú ibas a ver una especie. Era lo que había, era el espectáculo artístico más importante, ¿cierto? Porque juntaba la idea teatral, una obra de literatura importante, realmente esta narrativa, la escenografía, la música, la danza, la actuación. Entonces era el espectáculo más importante que ustedes podían vislumbrar. Así como alguien puede ir al cine, puede ir a conciertos de rock, lo que sea, esa época el espectáculo por esencia era la ópera. Y alcanzó gran fama en la época de Mozart. Y las obras en general estaban destinadas a los grandes teatros que se controlaban, ¿cierto? Y eran óperas que por más que pasaran ciertos dramas, ciertas tristezas, terminaba siempre todo bien. ¿Ya? Hay un gran escenario, pueden haber muertes, pero hay una enseñanza finalmente, porque nadie se quiere ir a la casa caminando, oh, se murió el personaje, qué triste. Incluso cuando pasaba algo dramático, aunque fuera muy controlado, luego había una especie de enseñanza. Y Mozart también lo hizo, no estoy diciendo que no. Pero su propuesta musical, por ejemplo, con Don Giovanni, Don Juan, ¿cierto? Que es la novela tan relevante, este hombre pícaro y algo malvado, que se aprovecha de sus dotes para abusar y aprovecharse de su entorno y que termina pagando, lamento si no han leído la obra, ¿cierto? Termina en algún momento pagando con una de las escenas musicales más intensas y dramáticas de la historia. De hecho, vale la pena. Y esta interpretación que vamos a ver no es de la ópera en sí en escena, es una versión que se puede decir de concierto, pero con cierta dramatización hecha en Holanda, realmente increíble, para que sientan estos cambios. Los textos están en holandés, no hagan caso ahí por si están viendo algo y piensan que ustedes están medios mareados, no. El texto está en holandés, aunque si alguno de ustedes lee el idioma de los Países Bajos, maravilloso. Aprecien ese bajo. Aquí vemos este personaje, ¿cierto? Que luego de todas las demostraciones de abuso de Don Giovanni, que es el que está en el escenario, viene a ser buscado por este espíritu castigador, va a pagar por aquellos males, por aquellos demonios, ¿cierto? Que hizo, y él se burla, piensa que no, que es intocable, este personaje de poder. Sin embargo, a medida que comienza a avanzar la música nos damos cuenta que va siendo atrapado, inevitablemente. Incluso su fiel compañero de andanza, su consejero, muchas veces parte del mal, le va demostrando que tiene el momento de arrepentirse para poder pagar, pero inevitablemente, paso a paso, viene a ser consumido, lo cual muchos piensan que es la figura paterna de Mozart aún persiguiéndolo, este padre castigador que no le permitía casarse, que no le permitía hacer nada de lo que él quería disfrutar y que lo podía alejar del gran talento y el gran don que tenía Mozart. Y pareciera que toda esta figura detrás hace que esta música, como les digo, sea una de las óperas más dramáticas, una de las escenas más potentes de la historia de la música, hecha de manera muy especial y entretenida en esto. Ahí, ríndete, no. Y fíjense cómo en esta escenificación ocupan al público para el tira y afloja. Ocupan al público para participar, una representación increíble. Músicos del coro con gente del público que lo hace participar en este arranque. Y aquí viene este descenso.
Ahí teníamos una escena increíble, ¿cierto? Dan ganas de ver, cuando dice, oye, la ópera, ¿no les dan ganas de ver la obra completa? ¿Cómo llegó este personaje ahí? ¿Cómo manifiesta este drama al final? ¿Cómo es parte de esta persecución? Bueno, queridos amigos, lamentablemente, para menos para mí, se hace muy corta esta charla y no es que no pueda seguir transmitiéndola, sino que por los tiempos de Instagram me quedan solo 3 minutos. Les agradezco a todos quienes han participado de manera activa. Prometo de manera personal, lo haremos ahí con el conservatorio, de continuar con esta charla, tal vez hacer algo específico sobre los que nos faltó, las sinfonías y su obra sacra, su visión de la música religiosa. Pero voy a aprovechar de terminar, ¿cierto? Lo que es nuestra charla con un ejemplo de quizás su obra más importante, su obra más célebre, su obra más reconocida, que es el famoso Requiem de Mozart, que es una obra que van a ver de un carácter maravilloso, una inspiración realmente única, y que creo que es un buen colofón, es un buen introducción al final de lo que puede ser esta obra. No es que yo no me quiera alargar más, sino porque realmente no tenemos tiempo, pero prometemos aquí a través del Conservatorio de Música muy pronto poder tener un espacio para hablar mucho más, no solo de otros compositores, sino del mismo Mozart. Así que para el final de esta charla los dejo con uno de los fragmentos más impresionantes y más maravillosos de su increíble obra, El Requiem de Mozart. Por mi parte me despido, será hasta pronto, estoy atento a sus saludos y pronto compartiremos las obras que fueron parte de este concierto.